Saludos, mi nombre es Eduardo Alejandro Cedeño Espinosa y soy estudiante de la carrera de Medicina de la asignatura de microbiología. En este momento hablaré sobre la clasificación de las bacterias, desarrollo, supervivencia y muerte microbiana. Clasificación de las bacterias. Al momento de referirnos a la clasificación de las bacterias, tenemos que hablar de un término muy importante, la taxonomía, que es definida ciertamente como el vocabulario de la microbiología médica. Al hablar de la taxonomía nos referimos a tres áreas distintas, pero que tienen cierta relación dentro de la taxonomía bacteriana. Y estas son la clasificación, la nomenclatura y la identificación. La clasificación se basa en catalogar a los organismos dentro de los grupos taxonómicos. La nomenclatura es el nombre que recibe cierto organismo según las reglas internacionales. Y la identificación es la aplicación práctica de un esquema de clasificación. Taxonomía de Linneo. Podemos decir que la taxonomía de Linneo o clasificación linneana fue desarrollada por el botánico sueco Carlos Linneo en los años de 1700. Él trató de clasificar a todos los seres vivos que se conocían hasta entonces, que compartían ciertas características físicas obvias. Por esta razón, Carlos Linneo es conocido como el padre de la taxonomía. La taxonomía de Linneo se basaba en clasificar a las especies por su reino, por su filo o tipo, clase, orden, familia, género y por último, pero no menos importante, la especie. Criterios para clasificar a las bacterias. Dentro de los criterios que se toman en cuenta para realizar la clasificación de las bacterias tenemos los siguientes. Crecimiento en medios de cultivos. Debemos saber que la mayoría de las bacterias, para realizar su crecimiento o para llegar a desarrollarse, requieren de medios con abundantes nutrientes. Dentro de estos medios de cultivo tenemos los medios no selectivos, que incluyen el agar de sangre y agar de chocolate, medios selectivos incluyendo anhidra de sodio, sales biliares, colistina y ácido nalidícico, y los medios diferenciales. También dentro de estos criterios tenemos la microscopía bacteriana. En este rasgo, en este apartado, tenemos la extinción de Gram, que es uno de los métodos más informativos para clasificar a las eubacterias. Por lo general, este constituye un gran paso para dividir en términos generales a las bacterias. Y dentro de estos criterios de clasificación también tenemos a las pruebas bioquímicas y a las pruebas inmunológicas. Sistemas de clasificación. Dentro de los sistemas de clasificación tenemos claves. Las claves nos han permitido organizar los rasgos bacterianos de una manera tan eficaz que nos han permitido identificar y diferenciar a las bacterias. Taxonomía numérica, dentro de la cual incluimos la Analytical Profile Index. Dentro de esta taxonomía numérica podemos diferenciar e identificar de una manera más detallada y numérica a las bacterias. Clasificación filogenética. Son medidas realizadas al momento de comparar dos organismos que comparten un ancestro celular en común. Y por último tenemos el ARN ribosómico. En el ARN ribosómico decimos que al momento de separar los nucleótidos del ARN se ha llegado a descubrir la existencia de otro tipo de bacterias. En este caso son las arqueobacterias. Y al momento de que se han descubierto estas arqueobacterias, se han llegado a clasificar y diferenciar las eubacterias y las arqueobacterias. Descripción de las principales categorías y grupos de bacterias. Manual de Bergey de Bacteriología Sistemática. La obra definitiva de la Organización Taxonómica de las Bacterias es la última edición del Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, publicado por primera vez en el año de 1923. Este libro clasifica desde un punto de vista taxonómico y en clave a las bacterias que han sido o no cultivadas o que básicamente así han sido descritas. Dentro de este manual encontramos dos grupos importantes de bacterias, que son las eubacterias y las arqueobacterias. Ambos son organismos unicelulares que se reproducen de forma asexual. El término eubacterias se refiere a las bacterias clásicas, o las que son verdaderas. Carecen de un núcleo verdadero, eso sí. Poseen lípidos característicos que forman parte de su membrana y tienen una pared celular de péptidoglucano, que básicamente esta pared celular de péptidoglucano es lo que los va a diferenciar de las arqueobacterias.
pero debemos mencionar que las arqueobacterias poseen características similares a las de las células eucariotas. Dentro de este manual de Berger tenemos a los siguientes grupos. Como número 1 tenemos a las eubacterias, gram negativas con paredes celulares. Dentro del grupo 1 tenemos a las espiroquetas. Grupo número 2, bacterias aerobias, microaerófilas, móviles helicoidales, briboides gram negativos. Grupo 3, bacterias curvas inmóviles o rara vez móviles. Grupo número 4, bacilos y cocos gram negativos, aerobios, microaerófilos. Grupo número 5, bacilos gram negativos, anaerobios facultativos. Grupo número 6, bacilos gram negativos, anaerobios rectos curvos y helicoidales. Grupo número 7, bacterias desasimiladoras de sulfato o reductoras de azufre. Número 8, cocos gram negativos anaerobios. Número 9, rickettsias y clamidias. Grupo número 10, bacterias fotótrofas anoxígenas. Grupo 11, bacterias fotótrofas oxígenas. Grupo 12, bacterias aerobias quimiolitótrofas y microorganismos variados. Grupo 13, bacterias con apéndice o yemas. Grupo 14, bacterias envainadas. Grupo 15, bacterias deslizantes, no fotosintéticas sino formadoras de grupos fructíferos. Grupo 16, bacterias deslizantes formadoras de grupos fructíferos o mixobacterias. Número 2, bacterias gram positivas con pared celular. Grupo 17, cocos gram positivos. Grupo 18, bacilos y cocos gram positivos formadores de endosporas. Grupo 19, bacilos gram positivos regulares no formadores de esporas. Grupo número 20, bacilos gram positivos irregulares no formadores de esporas. Grupo 21, micobacterias. Grupo 22 hasta el 29, actinomicetos. Número 3, eubacterias sin pared celular. Grupo 30, micoplasmas. Número 4, arqueobacterias. Grupo 31, metanógenos. Grupo 32, arqueoreductores de sulfato. Grupo 33, arqueobacterias excesivamente halófilas. Grupo 34, arqueobacterias sin pared celular. Y por último, el grupo número 35, metabolizadores de azufre en extremo, termófilos e hiperexcesivamente termófilos. Proliferación, supervivencia y muerte de los organismos. Supervivencia de los microorganismos en el ambiente natural. La supervivencia de cualquier grupo microbiano depende de la lucha por nutrientes y por la conservación de un depósito de células vivientes. Por lo tanto, es fundamental comprender la lucha por los recursos nutritivos. Y para esto necesitamos comprender el crecimiento, la supervivencia y la evolución de las especies bacterianas. Debemos mencionar que las especies bacterianas luchan en su ambiente natural cuando les falta alimento. Importancia del crecimiento. El crecimiento es el aumento ordenado en la suma de todos los componentes de los microorganismos. La multiplicación celular es una consecuencia del desarrollo en los organismos celulares. El desarrollo provoca que aumente el número de individuos que constituye una población. Medida de las concentraciones microbianas. Las concentraciones microbianas se miden en términos de concentración celular y la densidad de la biomasa. No tienen la misma importancia en los estudios sobre genética microbiana o desactivación celular. La concentración celular es la cantidad significativa en los estudios sobre bioquímica o nutrición microbiana. En cambio, la cantidad importante es la concentración de la biomasa. Curva de proliferación celular. Dentro de los eventos que acontecen dentro de la curva de proliferación celular, debemos mencionar que esto ocurre en poblaciones de células, no en cada célula hablando individualmente. Dentro de las etapas de la curva de proliferación tenemos una etapa latente, la etapa exponencial, la etapa estacionaria máxima y una etapa de declinación o etapa de muerte celular. Definición y valoración de la muerte. Para una célula microbiana, la muerte significa la pérdida irreversible de su potencial reproductivo, ya sea desarrollo y división. Una célula se considera muerta cuando no genera una colonia en ningún medio. Al hablar de la valoración de la muerte, debemos mencionar que en la práctica médica o científica, por lo general, no se valora la muerte de una célula como debería ser, sino la muerte en sí de la población de células. Este es un problema estadístico, porque en cualquier circunstancia que se pueda provocar la muerte celular, la probabilidad de que la célula muera va a ser constante. Tenemos a la esterilización y el efecto de la concentración farmacológica, que básicamente se refiere a procesos en los que se van a aniquilar totalmente a los microorganismos en una preparación. En el caso del efecto de la concentración farmacológica, para ser más detallados, se refiere al proceso en el que se administran o se
suministran fármacos va a provocar la muerte inmediata de los agentes bacterianos. Antimicrobianos. Son medicamentos que destruyen los microorganismos o que impiden su multiplicación o desarrollo. Tenemos a las biocidas, bacteriostáticos, bactericidas, esterilización, desinfectantes, séptico, antiséptico, aséptico, preservación y antibióticos. Los modos de acción son el daño del ADN, desnaturalización de proteínas, desorganización de la membrana pericelular, disociación de los grupos sulfhidrilo libres y antagonismo químico. Y por último, la inversión de la acción antibacteriana o de la acción que tengan estos antimicrobianos. Pueden ser por eliminación del fármaco, inversión por sustrato, desactivación del fármaco o protección contra la lisis.